Adoro los trenes de Madrid porque se van muy bien con el aire acondicionado. Ahora me toca salir a la calle con el calor que hace. Nos ponemos la gorrita, que vamos a salir a la calle. Nos ponemos el cinturón de seguridad y os doy la bienvenida. Nos echamos cremita también para el sol, los rayos ultravioleta que inciden directamente en mi piel, en mi epidermis y obviamente me hacen pupa. Y nada, vamos dejando atrás julio y entramos en agosto, mes donde empieza la liga. Qué ganas de que empiece la liga, qué ganas de ver a Endrick, ver a Mbappé, ver a Arda Güler, ver a todo este tándem del Real Madrid, al elenco de Carlo Ancelotti ya en acción. Vamos a ver con qué nos sorprende, aunque bueno, ayer en rueda de prensa Carlo Ancelotti pues plasmó lo que básicamente esperábamos. Confirmó que la marcha de Kroos no iba a afectar a la verticalidad del equipo y también dijo que seguirán firmes en las formaciones, es decir, 4-4-2 o 4-3-3, así que no va a variar mucho o prácticamente nada en comparación al año anterior. También dijo que hoy, en el primer partido de la pretemporada contra el Milan, Endrick tendrá sus 45 minutos, así que ya solamente por ver a Endrick en acción con el Real Madrid, aunque esté plagado de suplentes en este caso porque faltan muchos jugadores indiscutibles, pues habrá que ver el partido. Así que nada, vamos llegando al mejor estadio del mundo. Ahí lo tenemos justo detrás de esos árboles in the night. Vete poniendo cómodo, siéntate, ponte el agua negra al lado, ponte los fritos y disfruta de este pedazo de vídeo. Venga, empezamos. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy último día de mes, último día de julio y entramos en agosto, el mes en el que todo el mundo está deseando, al menos los madridistas y los aficionados al fútbol, con el inicio de temporada en la Liga Española. Así que nada, habrá que seguir esperando un poquito más. El Real Madrid ya empieza realmente su temporada en la noche de hoy. Estaremos ahí para ver el partido, vamos a ver qué sensaciones, aunque falten jugadores todavía importantes o que su rol es más indiscutible que los que van a estar en el día de hoy, pero igualmente habrá que ver al Real Madrid en acción. Bueno, pues estamos en la esquina de la Torre B, vamos a ir poco a poco avanzando hacia la zona de Castellana, donde estoy viendo una retrocargadora aquí moviendo tierras con el cazo, la pala en este caso que está justo delante de toda esa tierra que han ido sacando de las excavaciones de esos trabajos para el futuro parking que va a tener el Estadio Santiago Bernabéu en la zona de Castellana. Nada, siempre te recuerdo que dejes el like y que te suscribas porque es algo gratis, algo que puedes ayudar aquí al canal, aunque yo te caiga mal, pero como es gratis te lo vendo así de simple. Gratis, pues se coge, ¿no? Al igual que regalan cualquier cosa en algún supermercado o centro comercial, pues esto es lo mismo. Simplemente tienes que llegar con tu dedo y le das al botoncito rojo de suscribirme y también al pulgar hacia arriba para, lo dicho, ayudar al canal. Aquí están picando ahora mismo. Voy a dar la vuelta medio rápido porque realmente los trabajos se están centrando ahora mismo en el interior, con los trabajos en las gradas y demás, y luego también veremos en la plaza de Sagrados Corazones cómo avanzan con esas nuevas farolas. Aquí, como podéis ver, están volviendo a picar, aquí no habían picado todavía, por lo tanto se están centrando en picar en ese lugar para comenzar todos esos trabajos que aún no habían comenzado en esta zona. Es verdad que habían ya trabajado en las diferentes áreas y espacios que tenemos de Castellana, pero en este lugar todavía no. Mucho pica pica, mucha excavadora pues martillando, picando el suelo para seguir con los trabajos del futuro parking. Seguimos viendo esa estructura en la parte central, bueno, esas dos parece que son de prueba, unas muestras que ha dejado ahí el Real Madrid para que por la noche, una vez que estén iluminadas, pues a ver cuál de las dos les convence más. De momento, lo que digo, muchísima actividad en Castellana. Mirad, ahí toda la tierra que han ido sacando y que esa retrocargadora y la excavadora que está justo detrás pues están ahora mismo moviendo
todas esas tierras. Y nada, pues esto es lo que tenemos por aquí. Realmente ayer vi en otra plataforma, vi imágenes de este lugar. Creo que han colocado como algún tipo de aislante entre la ferralla, entre la armadura. Son como una especie de material blanco, así que yo creo que es aislante. Es que no se veían con muy buena calidad y por lo tanto no supe diferenciar con exactitud qué es lo que era ese material. Yo creo que era aislante que colocaban en la misma ferralla, en la misma armadura que han ido colocando en toda esa zona que no vemos ahora mismo. Toda esa parte de ahí más cercana a la fachada es lo que estoy hablando, es de lo que estoy hablando ahora mismo. Porque ya os digo que os puedo decir de palabra, pero de imagen no mucho, porque lo vi en otra plataforma. Otra imagen a la fachada. Ahora veremos a ver qué es lo que está metiendo, incrustando esa máquina auxiliar, porque ahí vemos los cables, el cabestrante o las cadenas más bien, que parece que han metido algo o están metiendo algo ahora, así que vamos a ir avanzando y en el caso de que veamos qué es lo que están metiendo, pues lo sacamos aquí en el vídeo. Venga, seguimos. Y bueno, vemos cómo han vuelto a cerrar y a colocar este corralillo en este lugar, que es donde vimos ese incidente con el escape de gas. Así que parece que van a continuar con los trabajos en esta zona. Ya parece que han dejado el material. Ahí vemos cómo las cadenas ya están colgando de por sí, y justo ahí al fondo vemos que también están hormigonando toda esa zona, porque hay una hormigonera. Normal que no haya nadie en la calle, de verdad os lo digo. Aparte de que la gente ya está en la playa disfrutando de sus vacaciones y desconectando, pero es que es brutal. Tú vas por la calle a las 9 y pico de la mañana aquí, y lo que en condiciones normales a las 9 y pico en verano, pues bueno, no es que haga mucho calor o que haga fresquito, pero vas bien, ¿sabes? A unos 20 grados, 22 grados más o menos. Pero es que ahora a las 9 y pico de la mañana, 9 y media, 10 menos cuarto, es que ya estás rondando los 33, 34 grados. Es una brutalidad la ola de calor que estamos sufriendo aquí en Madrid y en España. Es increíble. Y en Córdoba, en toda esa zona, es peor todavía. Así que desde aquí, un abrazo a todas esas personas que estén viendo el vídeo y sean de Córdoba, Baena, Extremadura en sí, que estén sufriendo ahora mismo las altas temperaturas. ¿Dónde va? No puedo entrar. Porque encima les compadezco porque no tienen playa por ahí. No hay playa en Córdoba. Así que nada, a la ducha y a la piscina si podéis. Bueno, mirad cómo han ido completando todo este lugar con las losas de granito, ya rodeando el contorno de este jardín que tenemos totalmente configurado y listo en la esquina de la Torre C. Precioso, lo están regando ahora mismo. No, es broma, están dando ese material para el espacio entre las losas. Hombre, a ver, eso ya tiene su mantenimiento. Es por eso que vemos siempre jardineros en la Plaza de Sagrados Corazones, para seguir con el mantenimiento. No es plantar y olvídate de ello, hay que darle un mantenimiento cada cierto tiempo. Y en este lugar que hemos visto estos días, esta semana concretamente, que empezaron a picar todo ese falso suelo, ese cemento pobre que estaba en el suelo de esta zona, enfrente de la puerta 2319 que tenemos justo delante. Como estáis viendo, ya están llegando a la Torre C y después comenzarán ya a colocar las losas de granito, que las tienen acopiadas ya ahí las podéis ver, para poner en toda esta zona y ya terminar con todo este lugar, al igual que han hecho en toda esta explanada de Rafael Salgado. Se me calienta un montón el móvil, así que voy a intentar siempre estar en la sombra o siempre refrigerarlo todo lo que pueda, no echándole agua, por supuesto, porque seguro que hay algún gracioso que me dice: cuando se te caliente el móvil, JR, échale agua. Igualito, ¿no? Igualito que un cuerpo humano que tiene calor, te bañas y ya está. Pero no, esto es un dispositivo móvil y por lo tanto no puedo bañarlo. Si me compras uno, hago eso para hacer la gracia. Como podéis ver, en esa zona siguen con
esa parte cerrada por los trabajos en altura que están haciendo y están realizando en el interior de la fachada. Y lo que decía, vamos a dar la vuelta medianamente rápida por los exteriores, porque los trabajos se están centrando en el interior. Como veis, las pantallas están completamente apagadas. Ahí lo veis, ninguna prueba alguna ya las vimos en su día, hace más o menos 15 días. Y desde entonces, pues no se ha vuelto a ver el encendido de las pantallas. Solamente la de la tienda principal, bueno, la única tienda que hay ahora mismo en el Estadio Santiago Bernabéu, y las de acceso al Tour Bernabéu. Bueno, pues estoy observando que hay agentes de movilidad por ahí. Están últimamente muy serios con el aparcar coches, bueno, aparcar o dejar en doble fila los coches en este lugar. Si os dais cuenta, esta carretera ya es de dos sentidos, tanto de ida como de vuelta. Los taxis aprovechan y paran en este lugar que coincide con la tienda oficial del Santiago Bernabéu, del Real Madrid. ¿Y qué pasa? Que esto no es una zona para taxis, no es una zona para parar, al igual que en la parte de allí. Los camiones que paran para descargar, pues no pueden descargar, no pueden parar en ese lugar. Entonces, los agentes de movilidad, lo que digo, están muy serios últimamente, poniendo multas a todos los que paren en esta zona. Así que nada, si sois un taxi, o tenéis un taxi más bien, o tenéis un Bolt, mira, me ha saludado, yo no he pedido un Bolt, la verdad, aunque si me quieres llevar a dar la vuelta, pues encantado de la vida. Así que si tenéis un Bolt, un taxi y demás, no dejéis el vehículo en este lugar, porque os van a multar, ¿eh? Ya lo he visto yo más de una vez. Y es más, estáis viendo el taxi a mi derecha, ¿verdad? Bueno, ahora viene otro taxi. Bueno, pues el agente de movilidad ahora mismo está ocupado allí. Si esperamos 5 o 10 minutos más en este lugar, seguro que el agente de movilidad viene y les multa, porque lo están haciendo así, para que nadie venga. Así que si tenéis un taxi, o un Cabify, o un Uber o demás, pues estáis avisados, estáis completamente avisados de que os multan, ¿eh? Ya os lo digo, que os multan. Bueno, pues aquí llegando a la plaza de Sagrados Corazones, hemos visto esta semana aquí en el canal en exclusiva cómo traían unas nuevas estructuras. Parece un complemento para la iluminación que ya tenemos colocada e instalada en la plaza de Sagrados Corazones. Parece ser que la iluminación aquí es insuficiente y es por eso que hemos visto entre el lunes y el martes cómo traían más lo que parece ser farolas, esas farolas multifocales que veremos a ver si han ido colocando a lo largo de toda la superficie de la plaza de Sagrados Corazones. ¿Y esto qué es? ¿La han dejado aquí? Yo no sé qué es. Parecen como... para extracción de humos. Y allí para barras o para algún tipo de cocina o... no sé. Lo han dejado aquí y lo están metiendo al interior. Bueno, pues hoy la verdad que se agradece porque mirad, nos han despejado toda esta zona de las vallas que ayer estaban colocadas en este lugar. Podemos ver que han seguido colocando estas farolas, estos elementos de iluminación para la plaza de Sagrados Corazones. En la parte superior ahí veis los focos y bueno, pues parece que han terminado de colocar ya las farolas. ¿Por qué? Porque, como diría Mourinho, ¿por qué? Porque esta es una de ellas que ayer no estaba colocada y esta es otra. Vamos a aprovechar a acercarnos para ver qué es lo que sucede. Realmente no veo nada, ¿eh? No veo nada. Allí hay movimiento, vamos a ver. Vamos a ver qué movimiento hay. Yo creo que la idea principal es subirse a este banco y a lo mejor desde aquí podemos ver algo. A ver. Sigue ahí el camión grúa con el brazo y no sé si es que falta alguna farola por colocar. Puede ser que sí, estoy dando vueltas como una peonza, pero es que no veo nada. Cuando subo el dispositivo no veo nada. Luego esa zona la veremos mejor desde el interior cuando salgamos del Tour Bernabéu, pero es que no veo nada. Bueno, igualmente vamos a aprovechar. Mira, ahí parece que tenemos
otra de las farolas que tienen que seguir colocando, y todo apunta a que se va a colocar ya prácticamente en la parte central. Así que lo dicho, vamos a seguir avanzando hasta incluso desde aquí a la izquierda, desde la torre A, podremos ver también unos pequeños avances, imágenes de la plaza de Sagrados Corazones. Seguimos. Aquí vemos cómo predominan las farolas multifocales que han ido colocando y que ya teníamos alguna colocada en este lugar. Lo dicho, parece que la iluminación en la plaza es insuficiente y es por eso que han complementado con más unidades. Ahora desde aquí, lo dicho, vamos a ver si podemos... Sí, yo creo que sí. Sí. Además tenemos una ahí, yo creo. Ah, pero estas yo creo que son las que han ido quitando, ¿no? Aunque parece que son nuevas. Así que entonces van a seguir colocando. Y allí, la que hemos visto antes, que parece ser que solo falta una. Y todo apunta que la van a colocar en este lugar. Aquí. Todo apunta... Ay, perdón, es que se me va... Me estoy apoyando en la valla. Hay un poquito de aire. Ahí. Y al final se mueve el dispositivo. Parece que esa farola la van a colocar en ese lugar. Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque hasta incluso pensaba que iban a ser pues las luces, ¿no? La iluminación que encendiese, por así decir, la fachada. Y hasta incluso pensaba en un principio también las pantallas que, según los renders del Real Madrid que sacó en un principio, iban colocadas en la plaza de Sagrados Corazones. Que he visto vídeos que había una, he visto otros vídeos que había dos, y la verdad es que yo no sé si al final van a colocar algún tipo de pantalla en la plaza de Sagrados Corazones. Ya sabéis que la remodelación todavía no ha terminado, así que habrá que esperar un poquito más, al igual que también para colocar los rótulos en las cubiertas fijas norte y sur. A ver si es que al final se hace o no se hace. Mira, aquí aprovecho a decir que están trabajando, han colocado andamios en este lugar y que van a seguir trabajando, pues, y replicando lo mismo que han hecho por ejemplo, en las torres, las partes más cercanas a las torres, para disimular el interior, para que no se vea tanto el interior, pues lo pintan de ese color azul oscuro o gris oscuro, y ya desde el exterior pues no se ve tanto. Es decir, hay gente que dice que cuándo van a cambiar las lamas para que no se vea el interior. De verdad, por favor, no van a cambiar las lamas no se van a tocar, las lamas van a seguir en el mismo lugar y no son regulables, no se va a proceder a cambiar la separación. Lo único que se va a hacer es pintar el interior, y en los laterales pondrán iluminación para que no se vea el interior. Eso es lo único que van a hacer. Así que, para vuestra información, ayer vimos una hormigonera con bomba de hormigonado justo a la derecha, estaba justo aquí. Hoy ya no está, así que parece que todos esos trabajos pues han cesado o han terminado. Ahí podéis ver al fondo cómo siguen avanzando, al menos lo que podemos ver, pero si os fijáis bien, detenidamente, ahí tenemos unos nuevos sacos de lo que parece ser cemento o yeso. No sé si en el móvil lo veis, yo lo estoy viendo en persona, y ahí tienen unos nuevos sacos para empezar ya a construir en este lugar. Así que a ver si con un poquito de suerte para el próximo partido, el próximo evento aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, pues podemos transitar por este lugar para ver cómo avanzan las obras en esta parte, justo en la antigua tienda del Real Madrid, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, en Concha Espina. Así que, pues lo dicho, que sí, que me he dado cuenta de la lama que está rota, que sí, que hay mucha gente que me lo está diciendo, hasta incluso por privado. Jesús, ¿te has dado cuenta de la lama que han dado un golpe? Eso fue hace 2 días. Y es que, ¿sabéis lo que pasa? Que ya tengo miedo a decir las cosas. ¿Por qué? Porque luego subes cualquier chorrada
sin ánimo de ofender, sin ánimo de querer dañar a nadie, y es que estáis ahí ya al pille diciendo es que eres un antimadridista, es que subes esto, es que subes lo otro. No he dicho nada de la lama porque estáis siempre al pille, sobre todo también los periódicos como AS, que siempre está al pille para intentar pues, resaltar todo lo que ocurre en la obra, y si pasa algo malo, pues por supuesto sacarlo en su periódico. No lo dije, pero se veía claramente hasta hace 2 días. Hace 2 días estaba un camión con pluma en ese lugar, y es posible que haya sido esa grúa quien haya dado a esa lama. Pero no os digo nada porque si no ya empezáis, madre mía, es que solo sacas lo malo de la obra, es que solo sacas las cosas negativas, es que eres un antimadridista. Bueno, pues sí, lo solucionarán, ya está. Bueno, lo habéis visto en más vídeos, lo habéis visto en mi vídeo. Ya, si no lo digo es que no te das cuenta de las cosas. Si lo digo es que eres un antimadridista, ya no sabes ni cómo acertar. Así que nada, venga, con las imágenes del exterior ya acabadas, nos vamos para el interior. Dale a like y suscríbete que te espero dentro. Bueno, pues ya estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, aprovechando que hemos dado la vuelta ya por el exterior, aunque no lo hayas visto, que ya sé que te he pillado, porque YouTube me marca las estadísticas de la gente que ve los vídeos y la mayoría de las personas pasan del exterior y ven solamente el interior. Así que nada, pues aprovechando que te pillo ahora por banda, dale a like y suscríbete que comenzamos con las imágenes del interior. Como podéis ver y llevamos viendo ya durante estos 2 últimos días, están las pantallas completamente apagadas todas y cada una de ellas. El lunes, hoy estamos a miércoles, el lunes estaban encendidas cuando entramos y de repente cuando llevábamos un tiempo aquí en el interior, de repente las apagaron. Así que veremos a ver si es que van a manipular las pantallas, los módulos. He de decir que antes de apagar las pantallas había un sector que estaba levantado. Ya sabéis que cuando quieren manipular o sacar la cabecita por las pantallas, pues abren por aquí. Bueno, exactamente era por este lugar, y había un operario que estaba sacando la cabecita para divisar, pues me imagino, y supervisar las pantallas colocadas del videomarcador. Lo que digo, están completamente apagadas, tanto las interiores como las del 360 grados. También tenemos la cubierta completamente cerrada. También estamos acostumbrados básicamente a verla así, cada vídeo, hasta incluso cada partido o cada evento. También acostumbrados a verla con su posición más inferior, más baja, que son los carros, como estamos viendo en imagen. Ahí podéis ver los carros. No se ven los cilindros del interior y por lo tanto están en su parte y en su posición más inferior. Así que no hay estanqueidad, no tiene por qué haberla porque no está lloviendo. Así que seguimos con más novedades. Ahora hay que estar atentos por si acaso manipulan o hacen algún tipo de trabajo concreto en las pantallas ya colocadas del videomarcador. Es por eso que a lo mejor que estén las pantallas completamente apagadas, es posible que estén manipulando las mismas. De todas formas, habrá que fijarse bien en las esquinas. Hay gente que dice que las esquinas no las van a tapar porque necesitan refrigeración, pero las pantallas, los módulos de pantalla del videomarcador 360 grados están tapados también por la parte trasera, así que eso de la refrigeración yo creo que no es así. Bueno, seguimos avanzando. Ayer vimos cómo empezaban a quitar los asientos en estos sectores del fondo sur, más concretamente estos de aquí, grada alta y grada baja del fondo sur, justo al lado de la zona de la grada de animación. Ahí podéis ver el contraste de lo que ya está ejecutado, ya está listo, ya está realizado a la izquierda, con la colocación de esas balizas después del acabado final, de ese color gris que va a tener el bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Ya vimos en su día, iba a decir no hace mucho, pero sí hace mucho la verdad, los trabajos de cambio de huella, por así decir, esa ondulación típica que hay en el fondo sur para la grada animación. Eso no es porque el terreno haya desviado la estructura, simplemente lo han hecho así a posta, y podéis ver que bueno, esa zona ya se terminó, pero falta por pintar. Se quedaron a medias
y lo único que faltaba era pintar. Podéis ver el contraste a la izquierda, ahí está completamente pintado, y a la derecha, donde han quitado los asientos en el último día, en las últimas horas, podéis ver que esta zona pues aún no está pintada. Está tratada, está reformada, pero aún no se ha pintado. Y si seguimos avanzando podemos ver más sectores de la grada de animación, ya metiéndonos de lleno en esos sectores que están en la parte central. Han empezado a retirar los asientos en la parte superior, en la grada alta, y aquí están ahora mismo retirando los mismos. Así que pues ya sabéis, y si no lo sabíais pues ya estáis al tanto de lo que ocurre aquí, y es por eso que están quitando los asientos. Simplemente aquí lo único que tienen que hacer es pintar y ya está. Y como tenemos varios días para el próximo evento, el próximo partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, para seguir aprovechando en la remodelación, pues han visto la oportunidad de acabar con todos esos trabajos que se habían quedado a medias. Ahí lo podéis ver. En esta zona también está tratada, está reformada, el cambio de huella está realizado, y lo único que falta es pintar. A partir de aquí a la derecha, por lo que puedo ver, ya está completamente listo, y es por eso que no van a quitar los asientos. A ver, sí, esta grada parece que está lista, ¿eh? Si la vista no me falla, aquí está totalmente pintado, se puede ver en los pasillos. Creo que esa parte de ahí está totalmente terminada, y es por eso que no vamos a ver cómo quitan los asientos. Y esa de ahí igual, por lo que veo desde aquí, aún no está pintada, y si da tiempo pues quitarán los asientos y pintarán también en todos esos sectores. Y si veis alguno por aquí en el que faltan también asientos, pues no os preocupéis, porque esto ya estaba quitado. Los asientos de aquí estaban completamente quitados ya por normativa para los eventos que se han realizado ya en el Estadio Santiago Bernabéu, para los conciertos y demás. Estos sectores que veis ahora mismo son y se utilizaban para poder desalojar hasta incluso entrada y salida de las personas al estadio y desde la calle. Así que no os preocupéis por eso, porque allí igual esta parte de aquí se utilizaba para la salida y entrada de las personas. Ahí también, y en el fondo norte, con esas dos salidas en los extremos. Como podéis ver, siguen las máquinas actuando de cosido pues en la zona del terreno de juego. Empezaron el lunes al menos trajeron las máquinas. Como podéis observar, siguen realizando las correspondientes tareas de cosido de césped, una tarea que aún se quedó pendiente, al igual que los trabajos que están realizando en las gradas, y que se ha aprovechado y se está aprovechando ahora para realizar esta operación, con unas 4 máquinas que tenemos en total a lo largo del terreno de juego. Pues aprovechan ya a realizar algo que era inevitable, ¿no? Había que hacerse sí o sí después de pues prácticamente un mes y pocos días después de haberse metido el césped, ese césped que quiero recordar que se cambió nada más acabar la temporada, y que de forma isofacta, en cuanto se cambió el césped, pues se procedió a meter en el hipogeo y ha estado durante todo este tiempo. Así que ahora tenemos unos cuantos días, por lo tanto hay que aprovechar a coser el césped. Estoy viendo que eso es una pantalla, ¿o qué es esto? A ver. ¿Eso es para la U televisiva? Pero la U televisiva estaba justo... Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser que coincida la U televisiva en ese lugar. Pero me parece un poco raro, la verdad. Parece como una especie de marcador digital. ¿Puede ser que estén probando nuevas pantallas para la U televisiva? Ojo, porque puede ser, ¿eh? Ahí vemos el soporte en la parte inferior. Vamos a aguantar un momento aquí.
Parece que se ha hecho daño. Ah, no. Y ojo porque pueden ser nuevas pantallas para la U televisiva, ¿eh? A ver, porque... Vaya, no hay otro lugar, no hay otro momento para pasar. Estoy flipando. Habría que verlo por el otro lado. Pero yo creo que es nuevas pantallas para la U televisiva. Además, Auditel, vamos a buscarlo. Según me marca la enciclopedia de la sabiduría, Google, Auditel. En Auditel nos dedicamos a la instalación y alquiler de equipos audiovisuales, iluminación y absorción acústica. Así que lo que pasa es que absorción acústica no tiene mucha pinta que ese material sea para absorber la acústica del Bernabéu. Yo creo que tiene pinta más de una pantalla para la U televisiva. Tiene pinta, no sé. Y estarán haciendo la prueba con una, no con todas las pantallas, claro. Bueno, vamos a seguir viendo cositas. Ayer también nos dimos cuenta de una de las grandes novedades. Vuelven a los trabajos en la zona del palco presidencial o palco de honor. Ahí podéis ver cómo estuvieron colocando todos esos paneles de encofrado para seguir con los trabajos. Ya os dije en su día que a Florentino no le había gustado cómo había quedado el palco, estaba incompleto, no estaba a su gusto y por lo tanto pues iba a proceder otra vez a realizar cambios en esa zona. Y ayer vimos cómo empezaban pues a realizar los trabajos correspondientes. Voy a acercar todo lo que pueda el zoom para que veáis, para que estéis al tanto de lo que ocurre allí. Parece que está con un taladro o parece una serradora. Imagino que para cortar el encofrado que han ido colocando. También vimos cómo quitaban los asientos en este lugar, en el primer anfiteatro. Están a tope los chavales. Vimos cómo quitaban los asientos en este lugar, justo en la zona del primer anfiteatro, al lado del espacio VIP que tenemos en la parte central, justo donde estamos enfocando ahora. Imagino que no terminarían en su día de realizar algún trabajo y es por eso que continúan con ello. Lo que exactamente pues no podemos saber qué es lo que están haciendo, porque el cambio de huella ya estaba realizado ahí. Parece que la pintura también está impregnada, la pintura correspondiente, y lo que vimos ayer es que posiblemente lo que faltaba era colocar las balizas de iluminación en la parte de la derecha. Como podéis ver, están los agujeros creados, pero no están las balizas incorporadas, al igual que aquí, totalmente replicado que en el otro lado. Faltan las balizas, pero en el lado izquierdo. Seguimos avanzando, subimos un poquito más, nos vamos a los laterales, a los extremos de la zona de prensa, pues poco habitada este verano debido a la falta de partidos por el fin de temporada y el descanso que se está dando vacacional a los jugadores y a los equipos. Y ahí podéis ver cómo están aprovechando a cerrar una de las terrazas en la parte norte, y que aprovecharemos también cuando empiecen los eventos, cuando empiecen los partidos, a transitar por esos lugares para ver cómo van con esos acabados finales. De momento, esos petos gigantescos, esas tapias que están colocando en ese lugar para cerrarlo, veremos a ver cómo va quedando viéndolo en primera persona. Estoy viendo un andamio en este lugar y parece que también están realizando tareas en esta zona. Vamos a irnos a la parte sur de esas terrazas que aún tienen que seguir terminando y que vimos hace poco en un vídeo aquí en el canal como todavía estaba patas arriba,
se veía todo el interior, se veía toda la estructura, todo el esqueleto de todos los elementos que habían incorporado a ese lugar y que aún no se había cerrado, como si se está cerrando en la parte sur. Así que estaremos al tanto de lo que va ocurriendo en las próximas semanas. Seguimos avanzando, ¿qué más podemos ver por ahí? Venga, sorpréndenos, JR. Venga, un modo gran angular del interior. Te animo a que dejes el like, a que te suscribas y continuamos, no nos vamos todavía. Viendo de nuevo el terreno de juego, no sé cuánto tiempo será el proceso de cosido del césped del Santiago Bernabéu, pero no os preocupéis porque aquí estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo y a ver cuándo van desalojando todas estas máquinas que están realizando estos trabajos. Al igual que están realizando trabajos en el segundo anfiteatro del fondo norte, vimos cómo quitaban los asientos correspondientes para realizar el cambio de huella, ese cambio de huella que era inevitable, que era súper importante hacerlo después de haberlo hecho ya prácticamente en todo el bowl del estadio Santiago Bernabéu. Ya sabéis que sobre todo están avanzando en la parte del lateral oeste, que ahora veremos cuando salgamos del Tour Bernabéu. Y en esta parte de aquí, pues bueno, han ido quitando las barandillas, las antiguas, han ido incorporando, las nuevas, ahí podéis ver las nuevas. Si ya son las nuevas, debe ser que luego las van a tapar, las van a proteger con algún material a la hora de dar esa imprimación, también dar esa mano de pintura y por supuesto picar todas esas zonas que deban picar para luego colocar los nuevos asientos después de haber ya pintado en estos sectores. Seguimos avanzando, vemos que esta parte de aquí es la última donde se han retirado los asientos azul navy fijos y que por lo tanto será la última que veamos, las últimas que veamos cómo terminan con ese cambio de huella, los trabajos de pintura y ya por último pues procederán a instalar los nuevos asientos ya totalmente y completamente abatibles. Lo dicho, ahora cuando salgamos pues lo veremos mucho mejor también en el lateral oeste, que desde aquí no podemos ver. Hoy no había sacado el Skybar Bernabéu, pero nunca está de más. Procedo a sacar la parte de aquí porque mirad, han colocado una lona. No sé si esa lona la irán colocando de forma progresiva hasta llegar al otro lugar. Como podéis ver, hay movimiento en el interior, hasta incluso vemos más pruebas todavía. En la otra parte vemos el techo, esa pantalla que tenemos en el techo completamente encendida, y aquí pues siguen comprobando que todo esté a la perfección, que todo esté correctamente y por lo tanto puedan abrir sus puertas cuanto antes. Y aquí lo que decía antes, tenemos una de las pantallas que se ve ahora mismo desde el tercer anfiteatro del lateral oeste, desde donde estamos ahora mismo, que está completamente encendida. Una imagen habitual que llevamos viendo pues en toda esta zona durante estos últimos meses, a la espera de lo que digo, de que abran las puertas. Imagino que ya será el primer partido de la temporada, de esta nueva temporada 2024-2025. Espero yo que sí, y esperemos estar aquí, al igual que íbamos a estar en el Real Madrid-Betis, el último partido, la última jornada que se iba a vivir aquí en el Estadio Santiago Bernabéu y que finalmente pues no pudo ser y se tuvo que posponer. Vamos a ver si muestran otras imágenes. Skybar en diferentes colores. Nada, habrá que seguir esperando. Bueno, pues aquí lo tenéis. Mirad cómo han ido retirando los asientos, colocando todo el encofrado para hormigonar en toda esa zona, tapando todos esos hierros que se ven ahora que están al aire libre, procediendo a cambiar la huella de estos sectores también de la parte central del segundo anfiteatro del lateral oeste. Seguimos avanzando. Ahí están empezando a colocar el encofrado, tapando también la zona de los pasillos y colocando las nuevas barandillas, los nuevos pasamanos que luego protegerán a la hora de pintar dichos sectores. Ahí lo podéis ver. Es por eso que se han puesto a tope con el segundo anfiteatro, lo que restaba del lateral oeste, y también la parte total del fondo norte. Tenemos tiempo todavía para seguir trabajando en estas actuaciones.
otra perspectiva, otra imagen de ese módulo de pantalla que han colocado en la tapa del hipogeo. Parece que es para la U televisiva. Otra perspectiva, desde el otro lado veíamos la parte trasera y desde aquí vemos la delantera. Yo creo que es para la U televisiva. Todo apunta, ¿no? Porque si lo colocan en ese lugar es por algo. Así que veremos a ver en los próximos días. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, esas imágenes del exterior y del interior con las novedades fresquitas muy ricas. Hoy miércoles 31 de julio del 2024, último día de mes, pero no último vídeo en el canal, así que de verdad te animo a que ayudes dándole el like a este vídeo y suscribiéndote para seguir con los avances del Estadio Santiago Bernabéu y también las noticias fresquitas muy ricas del Real Madrid. Y ahora que empieza la temporada nos ponemos a full, nos ponemos a fuego con el canal, así que muchas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos pronto. ¡A la Madrid!